Hola Iglesia. En representación del grupo de jóvenes universitarios y profesionales, hoy vamos a presentarles un sketch. En esta actividad, 3 de nuestros jóvenes representarán a nuestros pastores y a través de una entrevista podemos conocer un poco más sobre su historia, trayectoria y ministerio. Empecemos. Muchas veces vemos a nuestros pastores predicando, enseñando, aconsejando, pero pocas veces pensamos en sus historias y qué hay detrás de cada uno de ellos. Detrás de cada pastor hay procesos, luchas, sueños, momentos difíciles, cansancio, pero también mucha fe, obediencia y amor por el Señor. Así que queremos conocer un poquito más del corazón de nuestros pastores. ¿Están listos? Pastor Juan, empecemos con usted. Antes de ser pastor y misionero, ¿cómo era John Connolly en sus días a día? Isa, yo era una persona muy seria, trabajador y bastante apasionado en lo que hacía. La verdad, yo pensaba que mi vida iba por otro camino. Quería crecer profesionalmente como ingeniero industrial y trabajar en producción. Nunca imaginé terminar viajando aquí a esta querida Colombia. Y mucho menos en Barranquilla, porque sobrevivir a este calor ya cuenta como parte del ministerio. Definitivamente no era parte del entrenamiento misionero. Pastor Carlos, en su historia hay algo muy interesante. Y usted tampoco creció pensando en ser pastor. De hecho, tenía planes diferentes y completamente distintos, como era el pastor Carlos Rodríguez antes del ministerio. Muy diferente a como muchos me conocen ahora. Yo quería crecer laboralmente, trabajar en administración de empresas y llegar a ser supervisor de tienda. Nunca pensé que terminaría en el ministerio pastoral con el tiempo. Después de varios años caminando con el Señor, Dios empezó a inquietar mi corazón de otra manera. Y algo bonito de su historia es que su llamado no fue algo repentino, fue un proceso. Sí, Dios usó su palabra a mis pastores, a la iglesia y hasta a un pastor amigo para mostrarme el camino. Y honestamente, todavía sigo aprendiendo. Pastor Carlos Acosta, al igual que el pastor Carlos Rodríguez y Juan, en sus planes tampoco estaba el ser pastor. De hecho, su enfoque estaba más en el ámbito profesional, que buscaba el ingeniero en sistemas antes de encontrar a Cristo. Buscaba lógica, control y respuestas exactas. Tenía mis planes profesionales bien estructurados, pero en el fondo había un vacío que los algoritmos no puedan llenar. La incertidumbre de qué pasaría con mi alma después de la muerte. Entiendo. Nos gustaría saber algo un tanto personal. Perder a su padre a los 13 años, ¿cómo lo marcó eso en su juventud? Fue un golpe seco que me obligó a madurar antes de tiempo. Me dejó con muchas preguntas sobre la vida y la ausencia. Y aunque me volví más analítico y protector de mi entorno, también creó en mí una necesidad profunda de encontrar una paternidad que fuera eterna y perfecta. Es un hecho triste, pero bueno, también muestra por qué respondió al llamado de Dios y la forma en cómo lo hizo. Sí, porque encontré en Dios un Padre leal, fiel, protector, bondadoso y justo. Hay algo que tienen en común los tres, y es que ninguno comenzó diciendo, mi plan de vida es ser pastor. Pastor Juan, después de su conversión en 1972, ¿qué empezó a cambiar dentro de usted? Como dijiste, tiempo después de convertirme en julio de 1972, tiempo después fui a una conferencia misionera llamada Urbana 73. Fueron 17,000 estudiantes, fue entre Navidad y Año Nuevo. Y en la última noche nos mandaron a tomar una decisión. Y a medida que fui creciendo en mi relación con el Señor, mi amor por el trabajo, por lo que estaba estudiando menguaba, pero mi amor por el Señor, por las misiones,
aumentaba. Y allí creo que comenzó todo. ¿Nunca sintió miedo de dejar una vida profesional estable por el ministerio? Claro que sí, pero uno aprende a obedecer a Dios sabiendo que vale mucho más que quedarse en el lugar donde Dios no lo ha mandado estar. Pastor Carlos Acosta, tenemos conocimiento que antes estaba en el catolicismo. De hecho, venía de un catolicismo muy tradicional. ¿Qué sintió al descubrir la gracia de Dios en 1993? Fue un choque de libertad. Yo pensaba que la aceptación de Dios dependía de acumular buenas obras para tapar mis pecados. Entender que Cristo ya lo había hecho todo en la cruz e independientemente de mis esfuerzos, fue como volver a nacer y quitarme un peso de encima que ni sabía que cargaba. ¿En qué momento se dio cuenta que Dios lo quería como pastor y no solo como un asistente más? No fue un rayo del cielo, no, sino un fuego lento que comenzó en los grupos familiares. Al ver la necesidad de la gente y experimentar el gozo de servirlos, me di cuenta de que el software ya no me apasionaba igual. Mi corazón se había mudado por completo al cuidado de las personas. Pastor Carlos Rodríguez, hubo un versículo que marcó muchísimo su llamado. Sí, Juan 21, cuando Jesús dijo, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Esa palabra me impactó profundamente. Creo que algo muy bonito es que Dios confirmó ese llamado también a través de otras personas. Sí, mis pastores, la iglesia, incluso mi familia me apoyó desde el principio. Eso me hizo entender que Dios me estaba guiando en todo. A veces vemos el ministerio desde afuera y pensamos que todo siempre fue fuerte, estable y perfecto. Pero también existen luchas. Pastor Carlos Rodríguez, usted habló de una etapa bastante difícil. Sí, hubo un tiempo donde sufrí una crisis depresiva y burnout. Fue una etapa donde incluso no quería seguir adelante, pero Dios fue fiel y sostuvo mi vida. Gracias por compartir algo tan humano y tan real, porque muchas veces pensamos que un pastor nunca se cansa, pero ustedes también necesitan gracia, apoyo y oración. Pastor Carlos Acosta, cuando decidió ser pastor, todavía seguía trabajando en el SENA. Fueron 10 años en esa modalidad. ¿Cuál fue el precio más alto de esa época bivocacional? El tiempo con los míos. El agotamiento físico era real y el desafío de no descuidar a Zenaida y a mi hijo mientras corría entre ministerios y el empleo generaba tensiones. Aprender a poner límites y entender que mi primer ministerio es mi familia fue una lección dura pero vital. Porque el manejo de conflictos es lo más complejo en su labor. Porque tratas con el dolor y el ego humano. En los conflictos no hay fórmulas matemáticas, cada corazón es un mundo. El reto no es darle la razón a alguien, sino guiar a ambas partes de la cruz. Y eso requiere una dosis de paciencia y madurez que solo el Espíritu Santo puede dar. Pastor Juan, usted también vivió momentos muy duros en el campo misionero. Sí, claro. Recuerdo que en 1989 en la ciudad de Cali, aquí en Colombia, un grupo de compañeros misioneros fue secuestrado. Fue algo que nos dio muy duro, fue algo muy difícil para mí, para todo el equipo, pero fue precisamente en esos momentos donde aprendimos la importancia de la oración, de la dependencia de Dios, la confianza y su soberanía en medio de toda la misión. Y aún así siguieron sirviendo. Claro, por supuesto, porque entendimos que la obra siempre debe de seguir. Nada detendrá al Señor, porque la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Quiero hacerles una pregunta rápida a los tres. ¿Qué es lo que más aman del ministerio? Ver crecer espiritualmente a las personas de la congregación. Compartir la palabra y caminar cerca de la iglesia. Ver el poder de la gracia en acción. Después de tantos años sirviendo, ¿vale la pena dedicar su vida al servicio de Dios? Muchas gracias por la pregunta, Isla. Yo considero que vale completamente la pena.
Si Cristo dio su vida por mí, como yo no daría mi vida por Él y también por los demás que Él quiere salvar. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, Juan, sí, vale totalmente la pena. Por último, como dato curioso, si tú lees mi acta de nacimiento, va a decir John Connolly Jr., lo que quiere decir que va a ser juniorista desde el nacimiento. Como, aunque no lo crean, como dato curioso, yo tenía el cabello largo. Para algunos soy pastor, para otros Carlitos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Probando sonido, 1, 2, 3. Parece que está haciendo la abogada de tu vida, 1, 2, 3. El equipo más trabajador